La Cámara de Senadores aprobó, después de muchas horas de discusión esta semana, el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, también conocido como tenencia compartida. Fue tras una extensa discusión, se aprobó por 18 votos en 30, ahora pasa a la Cámara de los Diputados. Sin embargo, ya hay algunos legisladores que van a plantear cambios en el texto. Tal es el caso de María Eugenia Rosselló, diputada colorada del sector Ciudadanos, quien apunta al artículo 4 particularmente. Bueno, Rosselló explicó que no comparte porque la introducción de medidas cautelares en un proyecto de tenencia lo ve arriesgado y le preocupa esa parte, ¿no? Que donde el juez interviene para definir. Bueno, para hablar sobre este tema recibimos a la diputada María Eugenia Rosselló. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andan? Un gusto conversar nuevamente con ustedes. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo sigue esta historia? Ahora el proyecto, o sea, la media sanción que se le dio en el Senado, el proyecto entra primero a comisión y después se va a discutir en el plenario. Sí, el tratamiento se supone que va a ser el mismo que tuvo en el Senado, ¿verdad? Una vez que se aprueba en el Senado, es decir, que tiene media sanción, va a ingresar a la Cámara Baja, a la misma comisión que fue estudiada en el Senado, su comisión gemela, como digo yo, que es la Comisión de Constitución y Códigos, y es así que se va nuevamente a hacer el estudio tal cual como se hizo en el Senado, ¿no? Se van a recibir a las delegaciones, los legisladores plantearán modificaciones, y bueno, y tendrá, tenemos la esperanza de que el estudio sea igual de serio y de duradero que en el Senado, ¿verdad? A pesar de que ya tenga media sanción en el Senado, digo, las personas somos distintas y podemos plantear modificaciones o querer trabajarlo de otra manera. Rosselló, en el Senado se aprobó con los votos de los senadores de la coalición. En diputados, es más, y si no necesitaban ni siquiera de los votos, por ejemplo, de los dos senadores de Ciudadanos, si hubieran querido aprobar el proyecto, lo podrían haber aprobado igual con los votos del sector ballistas, de Cabildo y del Partido Nacional. Lo que pasa es que estaba trancado en la comisión no tenían los votos claro. si Ciudadanos no lo votaba, ¿no? Pero y ahí ahora en el plenario de diputados ya es distinto, porque ahí en realidad la relación de diputados, por ejemplo, entre ballistas y Ciudadanos es de 8-4, ¿no? Son 8 los diputados Ciudadanos y 4 los de ballistas. Es decir, que la posición que termina de adoptar a su interna Ciudadanos es una posición clave, ¿no? Porque en definitiva ya vimos que Ballistas lo votó, ya vimos que Cabildo lo votó, que el Partido Nacional lo votó. Ahora es como que la pelota queda en la discusión a la interna de Ciudadanos, ¿puede ser? ¿Es un poco así? Sí, también fue clave la discusión que planteó Ciudadanos en el Senado, ¿verdad? No olvidemos que la señora Carmen Sanguinetti se puso al hombro este tema desde que ingresaron los dos proyectos, porque inicialmente ingresaron dos proyectos, uno del Partido Nacional y uno de Cabildo Abierto, luego se unificaron, y realmente tuvo un tratamiento de casi 2 años, a pesar de que ella no integrara esta comisión. Estudió el tema, planteó propuestas, se reunió constantemente con la senadora Carmen Aciaín, se tomaron en cuenta muchas de las modificaciones planteadas por Ciudadanos, algunas no, pero otras sí, es decir, se mejoró muchísimo el texto gracias al trabajo y al esfuerzo de los senadores del sector Ciudadanos, que se manifestaban en contra. Inclusive la senadora Sanguinetti el otro día votó en general, pero no votó los artículos que estamos cuestionando nosotros desde la Cámara de Diputados, ¿verdad? Que son el 4 y el 6. Bueno, así que sí, ahora vamos a tener un gran trabajo en la Cámara Baja. Ahora estamos con la rendición de cuentas. Se supone que en el mes de septiembre va a ingresar formalmente a la Comisión de Constitución y Código, y desde así, como les dije, esperamos poder trabajarlo con el tiempo necesario que tienen que tener este tipo de proyectos de ley, que para nosotros son temas de enorme sensibilidad, y además cuando sabemos que hay voces dispares del tema que quieren proponer modificaciones para mejorar, yo creo que es necesario escuchar a todas las partes. Ya sabemos que el Partido Independiente, por ejemplo, no lo va a apoyar porque tiene otra mirada. La mirada en tal caso es de reformar la parte procesal de la ley de violencia de género. Sí, totalmente. Nosotros compartimos esa mirada con el diputado Posada, yo se lo comenté ayer, es algo que venimos diciendo desde hace tiempo también nosotros. Nosotros consideramos que este proyecto de ley se presentó como una solución a un problema que no soluciona. Todas estas personas que se han reunido con nosotros, familias unidas por sus hijos, abuelas, etcétera, personas de forma individual que se han reunido con nosotros planteándonos una situación particular, no se va a ver solucionada con este proyecto de ley. Este proyecto de ley modifica algo que está bien, que es el Código de la Niñez y de la Adolescencia, más bien el artículo 35, que es el que introduce el artículo 4 de este proyecto que tiene media sanción, y nosotros consideramos que es
peligroso que se introduzcan esta solución de relativizar y suavizar las medidas cautelares en un proyecto de tenencia compartida cuando se está dejando de foco la protección, la garantía de la salud, del bienestar de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando nos concentramos en los problemas de adultos, pretendiendo solucionar y afectar a través de el menoscabo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ahí nos estamos equivocando. Yo no estoy echando culpas a nadie, yo no considero que los senadores que hayan propuesto estos proyectos quieran menoscabar los derechos de los niños. Yo creo que todos pensamos en soluciones distintas para ese problema. Yo en lo personal lo he estudiado a fondo y considero que lo que ellos plantean, que son las denuncias falsas, que todos sabemos que es una realidad, muchos debemos conocer de un caso, de algunos parejas que se separan y por cuestiones de relaciones que no tienen buen vínculo, se generan luego hechos que quedan en el tiempo sin resolver inconclusos, pero lo hemos dicho siempre, acá el problema es que el Poder Judicial no tiene los recursos ni económicos ni humanos para resolver a tiempo y forma los casos que se le presentan. Y lo dicen los propios promotores de este proyecto de ley. Entonces, el sistema político, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para dar esos recursos que tanto reclama el Poder Judicial en lugar de modificar lo que está bien? ¿Por qué no estudiamos la ley de violencia basada en género? Que yo siempre fui muy crítica. Estoy de acuerdo con la ley porque es en el marco de una situación especial. Las mujeres vivían con miedo, eran acechadas por sus agresores y la ley vino a solucionar un problema que teníamos con este tema. Pero también hecha la ley, hecha la trampa, la mujer tiene la posibilidad de hacer una denuncia, se impone una medida cautelar, y si esa denuncia es falsa, no pasa nada. Entonces, creo que hay que analizar otras cosas y ver otras soluciones sin afectar algo tan importante como es el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que desde que se aplica no ha tenido grandes problemas. Bien, ha sido el meollo del asunto, ¿no? Y ahí, como están dadas las cosas, ¿no? Se aplica como una situación antes de, el mal menor es una denuncia falsa, ¿no? Hay que proteger en tal caso al niño y al adolescente, y después si hay una denuncia falsa, eso es un inconveniente que tiene la ley o el sistema tal como está planteado. Estoy de acuerdo con la ley porque es en el marco de una situación especial. Las mujeres vivían con miedo, eran acechadas por sus agresores y la ley vino a solucionar un problema que teníamos con este tema. Pero también hecha la ley, hecha la trampa, la mujer tiene la posibilidad de hacer una denuncia, se impone una medida cautelar y si esa denuncia es falsa no pasa nada. Entonces, creo que hay que analizar otras cosas y ver otras soluciones sin afectar algo tan importante como es el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que desde que se aplica no ha tenido grandes problemas. Bien, ha sido el meollo del asunto, ¿no? Y ahí, como están dadas las cosas, ¿no? Se aplica como una situación antes de, el mal menor es una denuncia falsa, ¿no? Hay que proteger en tal caso al niño y al adolescente, y después si hay una denuncia falsa, eso es un inconveniente que tiene la ley o el sistema tal como está planteado. Eso es lo que se quiere corregir con esto, y el artículo 4 es parte de esa discusión. Tú recién lo decías, ¿no? Modifica el artículo 35 bis del Código de la Niñez y la Adolescencia. Tiene numerales, ¿no? Voy a ir al numeral B, porque seguramente es uno de los más controversiales. ¿Qué es lo que dice para que la gente que está escuchando entienda, ¿no? Bueno, en el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra el otro, el juez, manteniendo en todo tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio. El juez únicamente suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o el adolescente. En tal caso, dicha suspensión será transitoria y sujeta a revisión periódica, ¿no? Y acá los defensores de este articulado dicen, el juez evaluará, pero siempre teniendo en cuenta el riesgo, ¿no?, hacia el interés superior del niño y adolescente. Como que la garantía de proteger al niño está, en definitiva, y radica o reside en la actuación del juez. Pero ¿sabes qué? Yo voy más allá de eso. Acá hay un problema de competencias de los jueces. Pretender que un juez de familia especializada o penal que pone una medida cautelar porque hubo una denuncia, ponga una medida cautelar y venga el juez de tenencia, que es otro distinto, y los avise, la relativice o le intente modificar, es impensado. Los jueces respetan mucho las reglas de competencia.
te lo dicen los propios juristas. Digo, entonces acá hay un error conceptual jurídico fundamental que no podemos permitir primero, porque la práctica no se va a dar. Entonces, estamos legislando, planteando un proyecto que no vamos a poder aplicar porque los jueces no lo van a poder hacer. Ningún juez va a pasar por arriba de una medida cautelar impuesta por otro. O sea, es una cuestión de respeto de las competencias. El juez que vaya a revisar va a mantener la línea. Distintos. Y a ver, es imposible, o sea, un juez no va a pasar por arriba de otra medida cautelar, no va a dudar de lo que impuso otro juez, porque se supone que hubo un análisis previo, esa medida cautelar se dictó. Ojo, las medidas cautelares pueden ser dictadas sin tener la certeza de que el hecho sea cierto y se investiga, pero el problema va siempre en lo mismo, en la lentitud del proceso, en la ineficiencia de la Suprema Corte de Justicia, justamente por no tener los recursos humanos y económicos necesarios para poder enfrentar a tiempo y forma estas situaciones. Y también la desmotivación al hecho de hacer denuncias porque sí. Digo, sabemos que existe una realidad, pero también sabemos que no tenemos datos. Entonces, estamos legislando en base a nada. Estamos legislando sin conocer a ciencia cierta lo sustancial. ¿Cuántos casos hay de denuncias falsas? No, nadie te lo puede decir. El Poder Judicial respondió un par de informes acerca del 2020 y nos contaba que en el 2020 hubo 20.000 expedientes en el juzgado de familia, de los cuales 270 fueron de tenencia compartida y de esos 270, 16 fueron al Tribunal de Apelaciones. Entonces, digo, esos son los datos que tenemos que leer. Y también hay otros datos que nos da Cipiado, y es una realidad, ¿no? Digo, hay hechos de violencia que sean en la convivencia, en el núcleo familiar, que hay que atender, y que con estos artículos realmente les estamos exponiendo a un riesgo potencial. Ahora, lo que tú decías, las situaciones existen y se dan, y tú has recibido seguramente a muchas personas, o en las comisiones has recibido a muchas personas que son también los que entienden que han sido víctimas de cierta injusticia, porque más allá de las denuncias falsas, puede haber una denuncia que no sea falsa, que sea verdadera, pero que implica que una relación, ¿no?, que se está desmoronando desde el punto de vista de la estabilidad, de lo emocional, todo afectivo, implica una violencia verbal, ¿no?, una violencia verbal y que no exceda de la violencia verbal, y que de pronto uno en la pareja decida denunciar al otro. Y bueno, y una vez que está establecida esa denuncia, lo que puede ocurrir, eso seguramente ocurra, es que se dé al denunciado medidas cautelares y durante ese tiempo no pueda ver a los hijos. Y eso es lo que se está denunciando. A veces... Sí, pero esas son medidas de restricción de acercamiento. Un juez, para poner una medida de restricción de acercamiento, se supone que hay evidencia sustancial de que hay, más que violencia psicológica entre los progenitores, hay violencia física. Las medidas cautelares pueden ser por varios motivos, no solamente puede ser por restricción de acercamiento. Yo entiendo. Pero entonces, ¿por qué necesitarían más recursos para evaluar la situación si ya el juez lo puede hacer? No, y bueno, porque eso depende del juez. Igualmente, los recursos. ¿Pero es un tema del sistema o es un tema de cada juez? Porque ya sería distinto, ¿no? Una cosa es decir, bueno, no, faltan recursos para hacer mejores peritajes, mejores evaluaciones, por ende, para solucionar esas situaciones que se pueden dar de injusticias o inequidades, hay que dotarlo más de mejores recursos al Poder Judicial para atender estas situaciones, o otra cosa es pensar que, bueno, dependiendo del juez, ¿no? Hay jueces con mejores criterios o con peores criterios, y ya ahí es un tema humano, no es un tema de recursos. Y siempre hay decisiones que van también por el lado de lo humano, digo, los jueces actúan de acuerdo a la ley y también a lo que ellos consideran mejor, ¿no? Dentro de las posibilidades que tienen, que les da la ley. Se apela al humano, y también es importante el tema del recurso material, el económico y el humano. Eso es fundamental. Y lo venimos diciendo desde los juzgados de violencia basada en género, cuando vinieron a plantear la derogación de aquellos incisos, ¿se acuerdan? De la ley de violencia basada en género. No hay plata, que hay que darle plata. Entonces, digo, es un tema que venimos anunciando de hace tiempo y el Poder Judicial lo vino reclamando también hace mucho tiempo. Rosselló, frente al hecho de que se innove en el texto que viene del Senado y se corran los riesgos que usted estaba explicando, lo mejor es que no se apruebe ningún proyecto y que quede lo que está vigente desde el punto de vista jurídico sobre este tema. A ver, nosotros consideramos que una solución a este problema tenemos que dar. Nosotros sabemos y entendemos que hay un problema con este tema, que hay casos muy injustos. Pero llevan 2 años discutiendo y no logran un acuerdo generalizado. Y lo que pasa es que es un tema, los primeros proyectos que se plantearon realmente se tuvo que trabajar muchísimo, se lo pueden preguntar los senadores, eran proyectos que desde mi punto de vista eran invotables. No, está bien, pero empezaron a refinarlo, igual no llegan a un acuerdo.
Bueno, no sé, nosotros esperemos que sí. ¿Sí? A ver, el Frente Amplio no lo va a votar, no lo va a acompañar, no sé si todo o algún artículo en particular. Luego, dentro de la coalición de gobierno, ese es el trabajo que vamos a tener que hacer nosotros, los legisladores. Ayer se acercó un legislador del Partido Nacional a plantearme su postura y su apoyo a lo que yo he salido diciendo, o sea, que va a trabajar junto a mí en este tema, y vamos a tratar de hablar con nuestros colegas a fin de que, bueno, que puedan entender el riesgo de este artículo 4 ¿Usted y piensa 6. que las observaciones que ustedes y este núcleo de diputados tienen son conciliables con la opinión de la mayoría de la coalición? Y bueno, sinceramente, nosotros, el proyecto de ley se votó en el Senado la semana pasada, hay una realidad, no todos los legisladores han estado empapados en este tema, porque cada uno estará en su tema. Ahora ingresó a diputados, bueno, yo lo vengo estudiando desde que ingresó porque me interesó desde el primer momento y otros también. No todos lo han podido leer y estudiar a fondo. Yo apelo a que cada uno lo estudie, forme su opinión y luego de eso poder debatir y bueno, y ver y explicarles el por qué no hay que aprobar este artículo 4 y 6 y por qué sí el proyecto en general. Ahora, si Estamos se de acuerdo lograra nosotros eso, con el proyecto en general. si se lograra eso, tiene que volver al Senado y empieza otra discusión que tuvo bueno, una mayoría sí. distinta, ¿no? Y bueno, pero para eso está el Parlamento, ¿no? No, el está bien, Parlamento sí, es pero negociación pura. Y pero si hay un consenso problema permanente. concreto, un problema serio, tampoco el Parlamento puede tomar 4 años para resolver un tema, ¿no? No, por supuesto. Va por en supuesto contra que no. de lo que es de las necesidades de la gente, de la población, de la familia, de los niños. Sí, pero tampoco votar esto porque sí, pretendiendo que sea una solución a algo que no lo es. No, está bien, pero Nosotros lo tantos que tenemos años... que plantearnos, bueno, hace 1 año y medio, ¿no? O sea, se planteó hace 1 año y medio, esto es un tema que viene hace muchos años. El tema se puso sobre la mesa, perfecto, se puso sobre la mesa. Ahora, leamos el texto. ¿Cuál es el problema que nos manifiestan estos papás que se han acercado a hablar con nosotros o que con ustedes quizás también han hablado? ¿Se soluciona ese problema? ¿Se soluciona obligando al menor a compartir un lugar público con una persona que pueda ser violenta, exponiendo a ese niño? ¿O se soluciona desde otra manera, modificando otra cosa? Bueno, el juez evaluará hagamos y tomará realmente la lo que determinación, ¿no? El juez evaluará y tomará la decisión. Sí, después tenemos un juez como Recarey que prohíbe la vacunación y provoca todos los daños que provoca, ¿no? Y aparece Entonces, no un tribunal podemos... de apelaciones que lo anula. Bueno, sí, pero en todo ese tiempo hay niños en el medio. No estamos hablando de papas y boñatas, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Exponer a un niño a compartir, yo los invito a ir al LAS a ver cómo lo que pasa en esos niños cuando se tienen que enfrentar a un adulto, a un progenitor, que cuando tienen que hacer las visitas acompañadas, tuteladas, y realmente es desgarrador, es desgarrador. Acá los únicos datos que tenemos son los que da CIPIAB, que nos habla de que en el 100% de los casos el que abusa o el que es violento en un núcleo familiar de convivencia es el del sexo masculino. Estoy hablando que sea el padre. Puede ser el tío, el abuelo, el hermano, el novio, la madre. Y además tenemos los datos que el factor de riesgo de convivir con un abusador o con un violento es el intento de suicidio. Digo, estuvimos hablando hace poco de salud mental. Sabemos las cifras en menores de 15 años. Es brutal, es alarmante. Entonces, digo, tenemos que legislar pensando en todos esos datos y buscando la solución exacta a este problema que se está planteando, que no lo estamos solucionando con este proyecto de ley. Con este artículo 4 y con este artículo 6 no lo estamos solucionando. Entonces nosotros vamos a trabajar para que se saque este artículo 4 y 6 y procurar encontrar la solución a lo que plantean estos papás. En realidad, cuando muchos miran este proyecto, entienden que acá lo único que hay que cambia realmente son los artículos 4 y 6 y que es lo Exacto, que sí. todo el resto del articulado yo creo que ya existe, ¿no? Normativa vigente que permite, o sea, como que hay en el otro articulado una cosa bastante redundante. Lo que cambia esencialmente, ¿no? En la actual normativa son el artículo 4 y 6. O sea, cambiar el artículo 4 y 6 es cambiar directamente el por qué se impulsó el proyecto, porque ahí en esos artículos es donde se intenta, ¿no? Darle cierta garantía a aquellos progenitores que se pueden haber afectados por denuncias que sean falsas, ¿no? Y en el 4 y en el 6 se trata de contemplar esa posibilidad. Entonces, si se quita eso, se quita parte del corazón del proyecto. La pregunta es, ¿cómo se soluciona esa situación? Si se entiende que esa situación, ¿no? Existe, ¿no? Padres que se ven perjudicados, puede ser madres también, que se ven perjudicados por denuncias que se usan o que son utilizadas justamente para, casi en algunos casos dice de manera extorsiva, ¿no? Bueno, si no te planto una denuncia. Esa situación, ¿cómo se soluciona? Miren, yo creo que todo eso que usted está diciendo está amparado en la Ley de Violencia Basada en Género, que es la 19.580, es lo que yo hablaba en un principio.
Acá hay un problema que cuando se votó esta ley no se pensó de algún modo en la posibilidad de que obviamente habrá personas que abusen de esa herramienta, ¿no? Son los casos que nosotros estamos a discutir, me está mencionando ahora. Yo creo que la solución a este problema hay que pensarlo por el lado del castigo a esa situación, ¿no? Quien hace una denuncia falsa y no se comprueba que haya méritos por la misma, queda en la nada, no pasa nada y el daño está provocado. Quedó ese padre o esa madre sin poder ver a ese hijo o a esa hija. Y la persona que hace una denuncia falsa, no pasa nada, no hay ningún castigo. Entonces yo creo que hay que pensarlo por ese lado. Ayer el diputado Iván Posada lo hablaba muy bien, es un tema, yo le dije después de escuchar esa nota que le hicieron, que él salió, le escribí, le dije que compartía plenamente, hay que trabajar en eso. Bien, un mecanismo para desincentivar ese tipo de denuncias. Exactamente, desalentar, exactamente. Y creo que esa es una manera de contribuir a la situación que están planteando estos papás, porque todos sabemos y todos conocemos y tenemos casos cercanos de, lamentablemente, parejas que se separan y que ponen de rehén a los niños por venganza y bueno, y se pasan estos hechos. Las pruebas están. Siempre hay pruebas para demostrar cuando hay este tipo de acoso o este tipo de amenazas permanentes. Hoy con WhatsApp es muy fácil de demostrar. Diputada María Entonces Eugenia el estudio va a ir por ese lado. Rosselló, le agradecemos esta mañana y bueno, esto recién empieza, así que seguiremos hablando sobre cómo se va analizando. Gracias por la oportunidad de poder conversar este tema. Gracias, saludos. Que tengan buen día. Hasta Chau, luego. chau.